Amigos y amigas que están siguiéndonos a través de la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Siendo ya las 3 horas de Perú, toca ahora presentar el libro de un escritor a quien en el Perú queremos muchísimo, a quien en todas partes en realidad quieren muchísimo. Me refiero al gran Roberto Arizmendi de México. Roberto Arizmendi es un escritor de gran trayectoria, ha publicado antologías poéticas, libros, ha sido rector de universidad, es un intenso viajero. Yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a Omar Lara en Concepción, Chile, el año 2014. Posteriormente hemos coincidido en Lima el 2015, hemos vuelto a coincidir en Chile el 2017, después en Lima el 2018, cuando se celebró el premio del poeta joven del Perú en homenaje a Marco Antonio Corcuera. Es una persona a quien yo sigo hace muchísimo tiempo, por quien guardo además el mayor de los afectos. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en Contrapoder hace algunos años, pero hoy es una fecha especial porque en medio de la pandemia, en medio de esta tristeza que prácticamente tiene al mundo todavía confinado porque el enemigo invisible sigue en la calle, nosotros estamos tratando de llevar vida desde la palabra, de llevar vida desde la poesía. Y en eso Roberto es alguien que está siempre con nosotros como un guerrero adelante, fortaleciendo esta especie de ejército de la nueva fraternidad. Querido Roberto, bienvenido a Lima Lee, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, estoy con mucho gusto participando en esta presentación del libro. Ya lo dijo Harold, soy mexicano, pero orgullosamente latinoamericano, siempre lo presumo, porque siento que este continente es mi país. Y con el gusto pues de estar transmitiendo esta entrevista, este encuentro desde Coyoacán, en la Ciudad de México, con mucho gusto y además, bueno, encantado de la gran noticia de que ha aparecido ya el libro que me ha publicado, gracias al esfuerzo y a uno de tantos esfuerzos que realiza Harold Alba, que es loable todo lo que él hace para difundir la poesía, difundir la cultura, difundir la literatura y sobre todo promover y propiciar que haya reflexión a partir de lo que se crea, que eso es mucho más valioso. Yo pienso que la posibilidad de crear y transmitir a través de la poesía o a través de la palabra escrita los sentimientos, sensaciones, pensamientos, ideas, valores, compromisos, tiene un valor intrínseco, pero el ayudar a que la gente reflexione a partir de lo que se escribe es mucho más valioso, porque hay un plus que significa mover, mover un poco la mente de las personas, del receptor, para que algo le diga lo que le dijo al poeta la vivencia o las vivencias o los sentimientos o los compromisos antes de escribir lo que escribió. Yo estoy convencido que la poesía es algo que se vive, fundamentalmente se vive, y, y es una actitud, una manera de ser, una postura reflexiva ante lo cotidiano de la vida, y que en algún momento, en alguna ocasión, se puede escribir un poema. Entonces, a veces, de la vida hecha poesía o de la poesía hecha vida, se puede traducir ocasionalmente en un poema escrito. Este es es el gran valor de la poesía, a mí me parece, porque además la poesía abre un canal de expresión, pero también abre un canal de reflexión, y eso yo creo que es lo valioso. Querido Roberto, muchas gracias por estas palabras introductorias para empezar este diálogo que tiene en tu persona a uno de los poetas que está representando a México. Eh,
hemos logrado convocar de México a Jesús Rito García, que es un poeta joven, a Ali Calderón, que además es un poeta joven y un gran promotor cultural, a Estrella del Valle y por supuesto a Roberto Arizmendi, ¿no? Son 4 poetas de la hermana República de México que estamos teniendo el honor de poder compartir su poesía a través de esta biblioteca de libros digitales. Eh, yo siempre hablo de la palabra generosidad porque mucho de lo que hacemos o mucho o poco de lo que yo pueda hacer se realiza gracias al ejemplo de otros poetas quienes empezaron antes, ¿no? Que nosotros a ir construyendo este camino, ¿no? Tú eres uno de nuestros referentes en ese sentido, por eso siempre nos transmitimos a tu trayectoria y es para Lima Lee, para la Primavera Poética, una alegría poder contar con esta generosidad tuya, porque el libro que estamos ahora presentando, Memoria del Silencio, es un libro que ya pueden descargarlo, hay un link en el post de esta transmisión, entonces cualquier persona que quiera leer a Roberto Arizmendi, hace clic al link y automáticamente baja de modo gratuito el libro que estamos presentando y el que vamos a escuchar también a Roberto que nos lea algunos poemas. Tú has publicado 45 libros de poesía, entre epistolarios, literatura testimonial, compilaciones de poetas latinoamericanos. Eres coautor de más de 30 libros. Tus poemas han sido incluidos en más de 40 antologías. ¿Qué significa para un poeta llegar, ¿no? a todo este sumum de trayectoria, todo este sumum de publicaciones y que además se da tiempo para seguir dialogando con los más jóvenes en medio de un mundo que da la sensación, la velocidad gira hacia otra parte? Y más aún en un estado como este, en el que todavía, insisto, estamos asolados por el enemigo invisible. Pero yo creo, primero lo que tengo que decir es que luego las referencias a cuántos libros he publicado y cuánto he hecho, cuánto he tenido de presencia en el mundo de la literatura o en el mundo de la educación, en donde sea, parece abrumador, pero lo que yo siempre les digo es, con 74 años se va acumulando muchas cosas y este es el producto del trabajo, del esfuerzo cotidiano. Yo siempre fui muy inquieto desde adolescente o desde niño inclusive, porque hacía muchas actividades de tipo cultural y leí lecturas y presentaciones de actividades, no sé, de estudiantinas y teatro y etcétera. Y siempre fui muy inquieto en ese sentido. Publiqué una revista cuando en mi época de estudiante a los 15, 16 años, que una revista de 30 páginas que salía mensualmente y en 3 años salieron 36 números. O sea, yo creo que fue algo que no sé si se repita o pueda repetirse en alguna experiencia en otras partes del mundo, pero es muy difícil porque en la época estudiantil decíamos en la época estudiantil que los periódicos y revistas estudiantiles eran muy religiosas, porque salían cuando Dios quiere. Las dificultades económicas o las limitaciones de todo tipo, y a veces también la falta de organización, de disciplina, hacía esto. Pero en 3 años salieron 36 números en una revista mensual. Ese tipo de actividades siempre me impulsó a darle un contenido significativo, importante, que pudiera transmitir algo a los demás. Y en eso estaba también la posibilidad de hacer la publicación de poesía, pero también la publicación de otro tipo de artículos, otro tipo de noticias de tipo cultural, que transmitíamos, además de la revista, lo transmitíamos en un programa radiofónico semanal de 1 hora, y lo sacábamos también en una revista del diario local de Aguascalientes, de donde soy originario. Entonces, todo esto que
¿Qué ha significado? Bueno, ha significado que para mí fue, yo descubrí yo creo que hace poco, que, que la poesía estaba ya dentro de mí, inmersa en mí, porque a los 12 años, y yo estaba recordando hace 3 4 años, que a los 12 años hice la compra de mis primeros libros, y esa compra de mis primeros libros fueron libros de poesía, lo cual significaba que ya había un interés por la poesía. Y aunque formalmente escribí un poema hasta los 16 años, ¿sí? El 15 de junio de 1962, curiosamente, el 15 de junio de algunos años después, nació mi primer hijo, que fue Nayeli, mi hija, también nació un 15 de junio, y luego, otros años después, en junio, nace mi primer nieto, que es una nieta de Lynn. Y en junio también se presenta casualmente mi primer libro de poesía, ya publicado. Entonces, junio tiene un sello significativo en la vida, o en mi vida, porque ha sido presencia y reafirmación de la creación y la vida que esto significa, ¿sí? Obviamente hubo muchos estímulos, muchos impulsos. Yo pienso que tenía una tía que escribía poesía y era maestra de literatura y me platicaba las historias del Cid Campeador y del siglo de oro español. Me las platicaba como si le hubieran sucedido a ella la tarde anterior. Y entonces eso lo hacía con tal vivacidad, con tal gusto y tal luminosidad, que para mí era una maravilla estar escuchando la literatura a través de la voz de mi tía. Y en fin, estímulos de profesores que siempre me impulsaron, me apoyaron para que siguiera escribiendo. Y bueno, el resultado pues son toda esta cantidad de libros, toda la cantidad de poemas que he escrito y ellos pues algunos que han sido ya publicados en libros. Esto es, eh, esto es algo de lo que para mí resulta que puede ser muy voluminoso, abrumador, pero con lo que yo les digo, y lo dije hace un rato, es que es el producto del trabajo de muchos años. La Un gente que trabajo, tiene 20... un trabajo además, querido Roberto, que te ha dejado amigos en todas partes. Ahora mismo que estamos en este diálogo, a través de Lima Lee, en la plataforma, está nuestra querida poeta argentina Ana Aguilot. Celebro verte y escucharte, dice Ana Aguilot. Sixto Sarmiento, que es nuestro director cultural de la Primavera Poética, dice: bienvenido Roberto Arizmendi a la Primavera Poética. Y desde Honduras, Denis Ávila Vargas dice que también es un placer poder escucharte. Y Gloria Mendoza Borda, la poeta peruana, también está presente, siguiéndonos, porque de lo que se trata, querido Roberto, es de demostrar de que los poetas en realidad no estamos solos, ¿no? Esta es una plataforma en la que tenemos conectados a varios escritores a quienes les interesa tu poesía y que además, a diferencia de otras épocas, están presentes. Porque no sé si habrás sentido a veces que los poetas eh, están en sus propias islas escribiendo con todo derecho, pero también hay momentos en los que salen de sus islas para abrazarse con otros poetas, para que en momentos como este pueda sentirse esa unión, esa fraternidad y esa solidaridad en la compañía. Yo recuerdo, antes de que empecemos a conversar, estuve leyendo Desafío contra el Olvido, el libro que publicamos el año 2015, esta antología, y me acordaba de la oportunidad que he tenido yo de caminar contigo, tanto en Chile como en Lima, y algo que me parece muy particular tuyo es tu disciplina, ¿no? Tú eres un poeta que está tomando apuntes, está pendiente de llevar una agenda, de tener todo en orden. ¿Siempre ha sido así, Roberto? ¿O es algo que fuiste aprendiendo con el transcurso de los años? Porque en realidad conozco poetas muy disciplinados, pero la disciplina tuya, que la hemos, creo,
sentido todos quienes hemos participado contigo en algún evento o festival, es una disciplina bien admirable, ¿no? Entonces me gustaría saber si siempre ha sido así Roberto Arizmendi o de repente fue porque ha sido maestro universitario muchos años. ¿De dónde viene esa disciplina, Roberto? No, yo siempre he sido así. Yo recuerdo, y bueno, yo creo que es básicamente la influencia de mi madre. Yo recuerdo de niño, cuando yo era niño, me levantaba y mi primera actividad, después de ir al baño, era arreglar la cama y el cuarto. Y ya después de eso podía salir a desayunar. Y siempre he sido organizado, ordenado, disciplinado. Y esa disciplina me ha ayudado mucho a mis etapas creativas. O sea, gracias a esa capacidad o disposición de organización, de disciplina, he podido aprovechar mucho el tiempo. Y lo cual a veces a la mayor parte de la gente se les dificulta, no sé por qué razón, pero pues su manera de ser probablemente, pero se les dificulta eh, llevar simultáneamente a veces, mientras se va caminando, recoger un papel y tirarlo más adelante y estar platicando, y hay gente que solamente puede hacer una cosa a la vez. Pero además, a mí me parece que el orden y la disciplina te ayuda a organizar tu mente también. O sea, cuando tú eres organizado en la vida, también eres organizado y estructurado en la vida personal. Y eso obviamente es muy valioso. Gracias a eso yo he podido eh, apoyar como consultor, como asesor en muchas oportunidades a universidades, a personas, a empresas, a organizaciones. ¿Por qué? Porque esa disciplina me ha dado elementos para saber qué conviene hacer, qué orden llevan las cosas, prever lo que puede venir a futuro, y eso va determinando muchos elementos que pueden ser previsibles en un momento dado y de ayuda para la reflexión, el análisis y obviamente la toma de decisiones con sus acciones consecuentes. Claro. Y coincido con algo que dice Denis Ávila Vargas, que eres un constructor de puentes desde la disciplina y el amor. Eh, Marco Martos dice que eres el caballero de las letras. Lo dijo en la presentación de tu libro acá en Lima, además. Y yo, muchas de las cosas emocionales, ¿no? que guardo con bastante rigor son, por ejemplo, los saludos tuyos de cumpleaños. Eh, a mí, por ejemplo, me conmueve que llega el 25 de abril y sé que tengo ahí la carta de Roberto Arizmendi, ¿no? O sea, ese tiempo para los amigos, ese tiempo para fortalecer los lazos. Si yo te preguntaría un mapa emocional de amigos, pienso en voz alta, Waldo Leiva, Omar Lara, ¿a qué otros poetas tú podrías poner en tu... Sé que te estoy comprometiendo de repente porque tienes un montón de amigos, pero si te pido algunos nombres de ese mapa emocional, eh, ¿quiénes serían los poetas que te asaltan a tu cabeza o a tu corazón en este momento? Arturo Corcuera, de Perú, Marco Martos, Hildebrando, eh, del, de los más jóvenes, obviamente, Jean-Pierre Codarlupo, que fue un gran encuentro Está en precisamente España ahora. el Premio Joven de Perú, el Premio Joven del Poeta Joven de Perú. Y bueno, y de Chile, obviamente, Omar Lara, y hay una cantidad enorme de nombres que pululan por ahí. En Argentina igual. Aprecio mucho el mensaje de Ana, que es entrañable y queridísima amiga, pero junto con ella hay poetas entrañables como lo fue Jorge Ariel Madrazo, el Teuco Castilla, César Viso, en fin, hay muchos nombres, demasiados nombres. Y si nos vamos caminando por otros lados,
subimos a Paraguay, está Jacobo Rauskin, está Chile Villalba. Si nos vamos a Brasil, encontramos al entrañable y queridísimo Ledo Ivo. Y luego, y así, vamos recorriendo y encontramos en Venezuela y en Colombia y en Bolivia y en México, obviamente, y si saltamos el charco, como decimos por acá, pues nos encontramos entrañables amigos también, no sé, primero en España, que España, bueno, es así como el contacto más cercano, ¿sí? Está Álvaro Salvador y está, eh, eh, pues no sé, tal cantidad de nombres actuales, pero también saltan a la vista las influencias. O sea, saltan a la vista, ahorita me estuvo saltando, por ejemplo, el nombre de Miguel Hernández, de, de Lorca, que tú dices, son presencia, finalmente son presencia y son un referente en los elementos que determinan tu pensamiento poético y tu estilo poético. Pero lo que tú dices para mí es fundamental. La, la amistad para mí ha sido y será algo sagrado, sagrado. O sea, me parece que la amistad, yo pienso que la amistad es el valor humano más importante que que tenemos en este mundo. A tal grado que yo pienso que las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo, las relaciones en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Logran concretarse cuando se alcanza el nivel de amistad. O sea, cuando se logra llegar hasta el nivel de la amistad. O sea, cuando una pareja, además de ser pareja, logran ser amigos, ese momento está totalmente consumada la relación. ¿Sí? Entonces yo pienso que son elementos tan importantes, es un elemento tan importante en la vida humana, la amistad, que junto con eso obviamente va el afecto, la confianza, la lealtad, la solidaridad, etcétera, ¿no? O sea, son valores intrínsecos de la amistad y la amistad los concentra. Y ese es el gran valor de la amistad. Y por eso mi presencia, y tú lo sabes y toda la gente que me conoce sabe, que para mí dedicarle tiempo a la amistad es de lo más valioso que hay en la distribución del tiempo que yo ocupo en mi vida, ¿sí? Y es dedicarles tiempo escribiendo, comunicándome, hablando por teléfono. Yo recuerdo a Jorge Ariel Madrazo, por ejemplo, no había quincena o casi semana que no habláramos por teléfono, porque era muy importante estar en comunicación, como lo es con Omar Lara, o sea, tomar el teléfono, además de estar escribiendo y mandando mensajes y sabiendo cómo está y preguntando cómo están, eh, y compartiendo ellos también algunos aspectos de su vida, sus experiencias, eso enriquece finalmente a la persona. En este caso, lo que yo ofrezco como amistad, como muestras de amistad, me enriquecen por sí mismas, pero además me retroalimentan en la respuesta de los demás, de los amigos. Mira, justo acá encontré el poema Los amigos, en el que tú dices, los amigos esencialmente son y permanecen. Están para construir historias en medio del tráfago de sombras y el caos vial de la conciencia. Y terminas. Pero están siempre ahí, atentos, pendientes de todo, listos el brazo o asestar el golpe necesario para y construir de nuevo el tiempo, la historia, la vida, la memoria. Hermosos versos como para poder sintetizar contundentemente qué es la amistad y cuál debería ser el concepto. Bueno, quienes te conocemos, te agradecemos, Roberto, por pensar así, por sentir así y por comunicarte así. A mí me gustaría, si te pregunto, el libro que te hizo sentir que realmente tú eras un escritor y que por lo tanto querías también alcanzar
esa cualidad de tener tus propios libros como autor? ¿Cuál es ese primer libro que despertó en ti esa curiosidad o que abrió esa beta de lo que significó tu vida literaria? Mira, yo creo que todos. El primer libro para mí fue algo muy significativo y que fue muy vivencial porque recogió eh, una gran parte de mi vivencia como poeta de los primeros años. Y es muy curioso porque ese libro me propuso un amigo que era, era director editorial, publicarme un libro de poesía mía. Yo le dije, no, no, mis poemas son para mis amigos, para la familia. Y discutimos o hablamos como media hora y termina diciéndome, mira, estoy de acuerdo, respeto tu punto de vista, pero me parece que es muy egoísta de tu parte el no comunicar y transmitir a los demás tu poesía. Entonces, cuando a mí me dice la palabra egoísta, le digo, no, no, yo no quiero ser egoísta, lo que menos quiero ser es egoísta, pues tienes que publicar. Y ese fue el botón que me dijo, publico. Y a partir de entonces, bueno, la realidad es lo que estamos viviendo, ¿no? Tantos libros publicados como respuesta a esa importancia de comunicar, de transmitir, de compartir. Y obviamente para mí me cambió la idea y la conciencia de que el poema tiene valor, como cualquier obra de arte, tiene valor en sí mismo, pero fundamentalmente tiene el valor de la trascendencia cuando lo comunicas. Y a partir de ese momento que lo comunicas o que lo transmites o que lo ofreces, deja de ser tuyo y se convierte en en un valor también para los demás, tal como lo interprete cada quien, que ese es el otro valor del arte. O sea, en el arte no es lo que el creador siente, piensa y pone en su creación, ¿sí? Eso es valioso para sí, pero en el momento en que está hecho el producto creativo, se convierte en algo que los demás van a interpretar y le van a dar su propio valor, ¿sí? Y su propia ubicación en su ambiente, en su textura, en su vida. Y ese es el gran valor del arte. Por eso yo pienso que el arte esencialmente es vida. Y, y para mí, si algo es muy valioso, y lo estamos viendo ahora con esta pandemia, si algo, si algo tiene valor en estos momentos, es retomar la importancia de defender la vida. O sea, la vida como valor esencial de este mundo. Tenemos que retornar a lo esencial. Yo pienso que es algo, algo que nos obliga, pero que nos favorece las circunstancias. Reflexionar sobre lo esencial, es decir, ¿qué importa, qué importa como algo esencial, qué no importa como algo superfluo? Y entonces nos damos cuenta que el dinero y la riqueza y la acumulación y hasta el poder dejan de tener valor en sí, ¿sí? por, por quitárselo a lo esencial que es el ser humano y la vida. O sea, nuestro sistema obviamente está diseñado y está trabajando fundamentalmente de manera individualista, ¿sí? En este esquema neoliberal para acumulación de riqueza y de poder, en manos y además en manos de unos cuantos, y utilizando a todos los demás, a toda la población, a toda la gente, como un consumidor, como un elemento que les ayuda y que trabajan para lograr ese propósito de acumulación de poder y de riqueza. Entonces es un contrasentido de la vida. Nos damos cuenta también de cómo hemos ido acabando con la naturaleza, ¿sí? Que es estar acabando con la vida. O sea, estamos destruyendo la vida. Esa posibilidad de reflexión y de retorno a lo esencial, de fijarse en qué es lo esencial de la existencia, yo pienso que eso es lo más valioso y es un gran aporte que nos puede dar, o que nos está dando, pero lo podemos aprovechar con esta pandemia.
Te lo preguntaba porque cuando uno se remite a México o cuando uno empezó desde muy joven a pretender incursionar en la poesía, eh, escritores mexicanos que siempre creo que en la lengua española han estado allí como influencia o como referencia. Eh, en la biblioteca no faltaba, por ejemplo, Amado Nervo, no faltaba Javier Villaurrutia, Ramón López Velarde, el gran Octavio Paz o Jaime Sabines, ¿no? O el queridísimo José Emilio Pacheco. Entonces, que tú que eres un poeta que fortalece esa tradición, nos digas todo esto a lo que tú has concluido gracias al recorrido, al camino, a la interacción con otros escritores y con tu propia poesía, es algo que dejas como lección y como aporte. En ese sentido, me gustaría, querido Roberto, que lleguemos a la memoria del olvido, eh, del silencio, que me digas el por qué, el título y empezar a escucharte poemas, porque creo que todos quienes estamos en este momento siguiendo la plataforma Lima Lee y escuchándote, queremos eso, queremos que por favor nos compartas tu poesía, que, que nos digas quién es Roberto Arizmendi poéticamente. Mira, obviamente yo estoy convencido de que somos producto de lo que estamos asimilando. Y en el ambiente o en el ámbito poético, obviamente quienes nos antecedieron, e inclusive algunos de los actuales, hasta jóvenes, nos están aportando. ¿Qué es? O sea, es la manera de ver, las imágenes que se crean, la manera de entender el mundo y la manera de expresarlo a través de la palabra. ¿Sí? Eh, Mira, hay una gran cantidad de poetas que son referentes nuestros en México, como lo hay en todo el mundo, como hay de diferentes partes del mundo, y, y cada uno en su propia aportación. Por ejemplo, hay una, en el siglo XX, a final del siglo XX, se dieron dos grandes corrientes en la poética mexicana. ¿Sí? Por un lado, los que pugnaban por el uso del preciosismo y las técnicas literarias, y por otro lado, la corriente de mayor flexibilidad. El uso de las técnicas literarias encabezado básicamente por Octavio Paz y esta flexibilidad por Jaime Sabines, Efraín Huerta, etcétera, ¿no? Eh, yo, yo pienso que ambas corrientes y otras diversas manifestaciones poéticas aportan, ¿sí? Pero, por ejemplo, Jaime Sabines sacó un artículo memorable en la revista Tierra Adentro, en donde decía, después de hacer el análisis de la poesía, de la poética, de las aportaciones, decía, yo prefiero, en lugar, en lugar de quien trabaja con las técnicas literarias, ¿sí? Pero a veces no nos dice gran cosa, yo prefiero a alguien que tiene algo que decirnos, aunque no se ajuste a las técnicas literarias. Son esas dos grandes corrientes estuvieron muy claras ahí, pero ambas nos aportan indiscutiblemente, ¿sí? Y nos aportan también lo que escuchamos y lo que percibimos y recibimos de otras grandes corrientes, o sea, de, de los grandes poetas que nos han estado heredando las expresiones, los que están vivos, pero son mayores que nosotros. Yo creo que ya no hay muchos, porque yo tengo 74 años. Pero los jóvenes que están ya muy cerca empujando, ¿sí? Eh, nos van diciendo una nueva manera, una nueva forma de expresión, una nueva forma de decir con sus palabras, con sus imágenes, cuál es la misma imagen del amor, del compromiso, de la lucha,
de la entrega, pero van inventando otras maneras distintas de decirlo y de comentarlo, y van adicionando inclusive algunas formas, no solo estructurales, sino también temas que a veces no hemos escudriñado suficientemente bien. En fin, Memoria del Silencio, pues es un poemario en donde se incluyen algunos poemas ya conocidos, hay algunos otros que no estaban editados, y lo que pretende es decir, a veces nos quedamos callados, a veces no decimos lo que debíamos decir, y con frecuencia no hacemos lo que debiéramos hacer para construir una historia, la historia personal y la historia social. Entonces, yo pienso que hay una cierta culpa, ¿sí?, cuando no ponemos toda la capacidad y empeño para construir la vida tal como quisiéramos vivirla y tenerla. Pero también tenemos culpa social cuando solamente vemos pasar a quienes construyen la historia y nos quedamos de brazos cruzados en la acera viéndolos desfilar y no hacemos nada por construirla. Entonces yo pienso que el compromiso fundamental del ser humano es construir su historia y construir la historia, aportar para la construcción de la historia social, de manera que la historia y el mundo se parezca lo más posible a ese sueño que tenemos. Yo pienso que el sueño es algo de lo más valioso que el ser humano tiene, porque está perfilando en sueño de nocturno y sueño de vigilia también, qué espera, a qué aspira, qué desea, cómo quiere que sea el mundo. Pero no se vale solamente soñar, hay que levantarse temprano y actuar, construyendo o aportando en lo que se pueda aportar para construirlo, ese mundo, muy a la medida de lo deseable, tanto el mundo personal como el mundo social. ¿Sí? Para mí eso es lo más. Y sí, yo creo que hay aciertos, hay aportes, pero a veces también hay omisiones o insuficiencias que no deja de ser una cierta culpa, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor valdría la pena leer algunos poemas de este libro, Memoria del Estamos aquí en Silencio. torno a nuestras computadoras para escucharte, Roberto. Mira, a ver, voy a leer un poema que me parece muy de acorde con esto que estamos platicando, y que se llama El reto de la vida. El reto de la vida dice: no seremos después los mismos que antes, porque al comprometer las manos para construir el mundo, le dimos sentido al porvenir, a ese futuro incierto que estamos construyendo con cada pensamiento renovado, con cada acto de amor, con cada palabra que nos descubre el universo. La historia dirá si pudimos pulir a tiempo la piedra en su exacta dimensión y su textura, para edificar de otra manera nuestra casa y dibujar linderos distintos al horizonte preestablecido, o dejamos que las horas se llevaran para siempre el sueño, incapaces de doblegar inercia, adversidad y circunstancia. El tiempo dirá si hicimos historia o solo repetimos. Yo creo que es lo que estábamos platicando. A veces repetimos nada más y no somos capaces de construir la historia. ¿Sí? Hay otros poemas, por ejemplo, este que se llama Libertad, dice: dentro de algunos años me juzgarán por lo que hago, pero todos harán a lo mejor, dentro de 20, lo que juzgaron insensato y absurdo en su pasado. La arena del reloj cae a su tiempo preciso en cada vida,
y no habrá más de una escala para medir la libertad humana. La forma de construir la vida surge del sueño, se teje con la red del viento y se entremezcla con amor y anhelos. Cada quien debe aprender a izar a tiempo sus banderas. Y luego por ahí hay otro que se llama Autocrítica, y dice, no nos podrán culpar jamás de no haber sido idealistas, de no hacer música, de no tomar café y hacer poesía. Pero sí nos señalarán a veces de haber sido impuntuales a la historia y haber sido satisfechos. ¿Qué pasa? Quien no aporta a la historia, quien no aporta a la construcción de la historia, es gente que asume una posición de satisfecho y el satisfecho se queda impávido, tranquilo, regodeándose en un sillón, leyendo, escuchando música, pero sin crear, sin aportar, y eso es algo grave. O sea, pienso que el sentirse satisfechos es algo que eh, limita mucho al ser humano. Aquí hay otro poema que voy a leer que se llama La lluvia que te moja, me humedece, Hay dedicado a un Luis poema Fernando. que, hay un poema que de pronto después, si quieres, lo puedes leer, que me gusta a mí mucho, que es Sin demora. También, claro. Sí. La lluvia que te moja nos humedece a todos. Nos empapa como consigna en el desierto, como anhelo irresoluble en los oasis ávidos de tiempo, donde podamos construir sin prejuicios el horizonte infinito para dejar que el viento recorra ilimitadamente el universo de los días. Sigue lloviendo en mi pueblo, en mi país, en mi mundo, y mi palabra es nota ancestral, reiteración de angustias y esperanzas, reafirmación del gozo y la nostalgia entreverados. No dejo de pensar en el mundo nuevo, aún no construido y ni siquiera imaginado. Los niños de ahora habrán de perfilar lo que hoy se nos niega a fuerza de imposiciones y violencia. Podrán cuestionar verdades absolutas, apotegmas que nos signan, axiomas de la vida humana tan endeble, la sutil manera de doblegar voluntades sin castigo alguno para el que somete. Los hijos de ahora, los tuyos, los míos, que son hijos nuestros y de todos, habrán de enumerar las especies de nuevo, delimitar algoritmos, números y cifras, inventar neologismos para un siglo diferente, dibujar con sencillez los nuevos paradigmas e inaugurar un vuelo sin demoras para recorrer el universo. Tiempo inaugural, inéditas formas de acomodar las horas en la vida. Solo aprenderemos el ritmo acompasado de los pasos sobre un sendero aún inexistente, que será nuestra verdad al recorrerlo, y juego de identidad para nombrar las cosas por su nombre, sin dolor, sin miedo, sin temor a los signos de esta historia. A ver, vamos a buscar sin demora. Eh, ¿Qué? ¿Tú tienes ese la poema página lo ahí a la recuerdo mano? porque, ese poema lo recuerdo mucho, lo que acabas de leer, porque una de las anécdotas más hermosas que puedo narrar de lo que la poesía me ha podido dar fue aquella cuando nos invitaron a Temuco. ¿Te acuerdas que compartimos un recital en Temuco? Claro. Y después de Temuco, yo tenía que ir a Valdivia y tú tenías que estar también en Concepción. Y sin embargo, dos amigos generosísimos, eh, Aravena y nuestro amigo del Fondo Editorial de la Universidad de la Frontera, Abarzúa, se, se prestaron voluntarios en llevarnos en su camioneta particular hasta Valdivia. Y cruzamos desde Temuco hasta Valdivia casi 4 horas, toda esa zona preciosa de Chile, del sur de Chile, tomándonos fotos en los lagos, en Ricanrey, parajes en realidad de ensoñación, porque esa parte de Chile es muy bonita, y en la carretera, que creo que era, o sea, fue lo especial, era escucharte a ti leyendo poemas, ¿no?
íbamos con el amigo Aravena y contigo iban adelante, escuchando a una cantante mexicana, Dolores, puede ser Dolores, Pasión Dolores, Dolores Pasión, no se me viene el Ay, nombre de la cantante, pero canción y un poema tuyo, canción y un poema tuyo, ¿no? Lo que duró esa travesía de casi 4 horas entre, entre paradas en los lagos, en toda esa ruta hermosa. un Y viaje maravilloso, incluso, además. incluso salieron un sinnúmero de proyectos en esa ruta, ¿no? Un encuentro en los lagos, un viaje a Perú, un retorno a esa casa donde nos atendió una chica y nos ofreció el café más rico, creo, de Chile. Eh, pero eso solamente la poesía creo que es capaz de entregarnos esos recuerdos. Por eso es que ahora que te escuchaba leer, eh, me remitía a ese viaje en el que te escuchaba leer en la carretera, ¿no? Claro, Volvemos al poema, inolvidable, querido Roberto. inolvidable viaje. En Inolvidable lugar viaje. de, en lugar de regresarme a Concepción, dije, primero me voy con ustedes a Valdivia, saludo a los amigos de Valdivia, aunque sea 2 horas, estuve 2, 3 horas y me regresé a Concepción otra vez. Sí. Ah, muy bien, muy, inolvidable viaje, sí. Bueno, el poema Sin demora. No digas ni una palabra, el silencio es plenitud en el espacio. Vagabundo sin destino, arribaré a tu mundo y nada habrá que demore el tiempo exacto de la dicha. Afuera todo tiene su tono y su sabor precisos, de fruta seca y tarde taciturna, pero tú y yo habremos de inaugurar un mundo a la medida de la dicha y el asombro. Nadie sabe cómo es el tono exacto de los días, ni sabe cómo enfrentar el viento de los años. Solo tú y yo sabemos cómo construir la historia, la plenitud, el tiempo eterno entre nosotros. Cuando caiga la tarde, alumbraremos la casa, dejaremos abiertas las ventanas para que el viento corra sin demora y arriba el canto inmemorial que es santo y seña. Estarás desnuda y anhelante, a la espera, para que yo recorra tu piel, tu historia, tus precisos recuerdos de la vida y habremos de inaugurar otra piel para la dicha sin demora. El poema Sin demora. No, hombre, muy bien. ¿Qué más? ¿Más poemas del Si libro? puedes, un libro más, un poema más del libro y otro para finalizar, porque conversar contigo es tan ameno que el tiempo se va volando. Entonces, Pues sí. gracias por esta tarde. Es el primer día de presentaciones, de diálogos con los poetas de la segunda serie de la Primavera Poética publicados por Lima Lee. Repito, quienes quieran leer el libro de Roberto Arismendi pueden hacer clic en el enlace que está en este post y podrán descargar gratuitamente el libro y podrán conocer más de Roberto Arismendi y podrán, ¿por qué no?, animarse también ustedes a escribir sus propios poemas. Roberto, te dejo con el poema. Muchas gracias. Oye, no, es una labor realmente extraordinaria, loable, de lo que están haciendo con este proyecto de Lima Lee, porque las circunstancias están cambiando y las circunstancias nos ayudan también a que ciertas limitaciones para la compra o para tener el recurso para la adquisición eh, se elimine y el tiempo que estamos teniendo disponible en casa, también nos ofrece la oportunidad de hacer lectura y qué bueno que Lima le esté ofreciendo este programa, porque de esta manera está facilitando a que la gente tenga acceso, en este caso, a la poesía, pero también a que haya una cierta inclinación por la literatura y recordemos que la literatura y el arte en general es esencialmente vida. Y entonces estamos aportando para que en esta circunstancia, en esta eventualidad que lleva el nombre de COVID-19, se acerque un poco a la reflexión
y se piense en la vida como algo esencial, como algo fundamental de la existencia humana. Bueno, voy a leer este poema y luego cierro con otro. Se llama Cuando el otoño llegue. No vendrá de la misma manera el viento cuando aprenda a redoblar tambores para anunciar alboradas. El alba sabrá enunciar a tiempo la palabra exacta. Adivinaré la textura del cielo y el oleaje del mar, mientras la remembranza anuncie el color del horizonte. Tu palabra será la misma siempre, igual que tu sonrisa, pero cuando pueda armonizar sonidos, estarás en Roma o en Praga, esperando a que el reloj marque las horas. No habrá historia entonces. No sucumbiré a tu encanto y solo seré capaz de recordar tus oquedades, siembra precisa para cosechar asombros cada tarde. La historia es otra. No hay manera de sucumbir en la zozobra, porque el aroma de tu piel será la seña para nombrarlo todo, y de mi estío surgirá la sola mención del mundo de los sueños. Cuando el otoño llegue, no estaré para escucharte, ni mi tacto podrá recorrer la tersura de tu piel en medio del vendaval de sinsabores que te nublan. Seguiré mi viaje sin temores, arroparé tu cuerpo, habrá una despedida y avanzaré en un camino sin retornos hasta arribar a un puerto de abrigo lleno de espigas y alebrijes. El tiempo del dolor se habrá diluido entre las sombras y nada podrá perturbar los sueños que nos signan para empezar de nuevo a nombrar todas las cosas por su nombre. Y bueno, es cierto, ya se nos fue una hora, Nos fue la hora, maravillosamente Roberto. dialogando y excelente. Y Bueno, a las 5 retornamos con Ana Aguilot. sí, Ana sí, sí, Aguilot, sí. vamos a presentar su libro a las 5 de la tarde, así que hay poesía Por cierto, para mándame todos. el link para conectarme, ¿sí? A las 5. Sí, claro que sí. Bueno, este poema que quizás se ha convertido en un poema emblemático y yo lo acepto así también, se llama Un samba de saudade, eh, que finalmente lo que está expresando este poema es mi percepción de la vida y también de la muerte. Y un samba de saudade se refiere, para quienes están escuchando, eh, al ritmo brasileño, samba. Saudade es la palabra en portugués que, aunque ya lo aceptó, ya lo incluyó el diccionario de la Real Academia Española como con la acepción de un recuerdo nostálgico, cariñoso, finalmente es una palabra muy difícil de explicar porque encierra muchas cosas de la esencia del ser humano en su relación con alguien más. Bueno, está dedicado originalmente a mi esposa y a mis hijos, pero bueno, ahora también ya lo dedico a mis nietos y también a mis amigos y a los que me están escuchando ahora. Un samba de saudade y dice así: si la vida se acaba, no hagan caso. Si una mañana no estoy aquí ya más, acomoden mis cosas, resérvenles lugar y denle acomodo al corazón de nueva cuenta. Si un día no puedo compartir comida y tiempo, dividan en tres la nueva vida y una vez cada 5 años, 10, alguna vez, cosechen una flor y hagan un samba sin dolor, sin llanto, que ahí estaré bailando y cantando con ustedes. Gracias por ese poema, querido Roberto. Por supuesto, faltan 50 años por lo menos para llegar a ese baile. Esperamos, o más. Mira, yo Eh, a partir de diciembre, que voy a cumplir 75 años, los siguientes 30 años va a ser pura celebración. como corresponde. Además, Claro. querido Roberto, contento de poder tener esta comunicación contigo y poder además compartirla con todos los amigos que siguen la plataforma de Lima Lee. Y feliz porque, insisto, estamos aquí con toda la fraternidad literaria
María Juliana Villafane está también presente en este diálogo, Carmen Maroto desde España, Carolina Zamudio desde Uruguay, Ana Guilot, poetas que te queremos, ¿no? Denis Ávila Vargas de Honduras, que está en Costa Rica, Jesús Rito, que está más cerca de ti, está en otro estado de México, él está en Oaxaca, tú estás en Aguascalientes, ¿no es cierto? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, Javier sí. Oquendo Troncoso, que está en Ecuador. En Entonces, Ecuador. nos hemos reunido varios países para escuchar, porque la amistad que tú nos entregas merece todo el afecto y todo el respeto. Yo te agradezco mucho, Roberto, por esta hora de diálogo, por esta hora de aprender, porque yo siempre aprendo contigo cuando caminamos, cuando te escucho, cuando hablamos por teléfono y cuando te leo, por supuesto. Es una forma maravillosa, creo, de empezar este lunes. Gracias, Roberto. Si tienes algunas palabras finales para toda nuestra audiencia que está en platea escuchando. Bueno, primero, pues, me encanta escuchar los nombres de los que mencionaste, pero eh, también habrá otros que no mencionaste y que están también en la plataforma, y otros que a lo mejor yo no conozco, pero que me da mucho gusto que nos conozcamos a través de esta transmisión, que haces posible tú. O sea, yo creo que la maravilla de todo esto es que con tus esfuerzos, tus afanes, logras difundir y divulgar y ampliar la comunicación, no solo entre poetas, sino también entre quienes no son poetas, pero les gusta escuchar la poesía y la literatura. Y porque esto ayuda mucho a sentir de otra manera la vida y el mundo. Eh, la poesía sensibiliza, el arte sensibiliza a quienes se acercan a sus diferentes manifestaciones artísticas, y a través de la pintura y de la escultura y de la fotografía y de la novela y del cuento, de cualquier forma de expresión artística, finalmente es una reflexión y un acercamiento a ese desarrollo sensible que nos hace tanta falta para vivir de otra manera el mundo y hacerlo cada día más humano. Entonces, esto es el gran aporte que tú estás haciendo, lo felicito. Y bueno, la alcaldía también de Lima está aportando en esto, y yo creo que es reconocible, y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, y Muchas gracias por la gracias. invitación además. Muchas gracias, querido Roberto. Y para finalizar, los saludos de Katia, que dice que no es poeta, pero le encanta escuchar a un poeta en vivo. Eliseo López Estrada, desde Santo Domingo. Y desde aquí de Perú, Gloria Mendoza Borda, Sixto Sarmiento, Marita Troyano, Marti Arauzo y tantos poetas que te queremos y te recibimos y te esperamos siempre con los brazos abiertos, querido Roberto. Muchísimas gracias por esta hora. Gracias a todos quienes han estado acompañándolo a Roberto y acompañando a Lima Lee. Nosotros vamos a terminar por el momento, pero en una hora, a las 5, hora de Perú, a las 7 de la tarde o noche, hora argentina, retornamos con la poeta Ana Hildot, donde vamos a dialogar en torno a su libro La joya transparente, que también ustedes podrán descargar gratuitamente. Está en el enlace el libro de Roberto Arizmendi, hacen clic y llevan gratuitamente el libro de este grandioso poeta. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a Lima Lee. Retornamos a las 5 con Ana Guilot. Gracias, buenas tardes. Muy bien.